Entonces, estamos en una serie que hemos llamado Parábolas de Jesús, más que una historia. Y esta serie habla sobre una palabra que no es muy común, la palabra parábola, porque ¿cuántas veces tú escuchas a alguien decir, hey, eso es una tremenda parábola? Eso no es una palabra que se usa mucho. La palabra parábola lo que es simplemente una narrativa, una historia corta, donde te utiliza elementos de la vida cotidiana para explicar una verdad bíblica, una verdad espiritual. Y Jesucristo hablaba mucho en parábolas. Y lo que Cristo hacía es que Él mencionaba la parábola, y una vez que Él mencionaba la parábola, las personas escuchaban y muchas personas entendían y otros no entendían. Porque las parábolas son a veces como asuntos que tú tienes que interpretarlas. Y hoy quiero hablarte de una parábola que se encuentra en el capítulo 20 de Mateos, versículos 1 al 16, y es la parábola de los obreros y el dueño de la viña o el padre de familia. Pero como dije la semana pasada, antes de que uno comprenda un texto bíblico, uno tiene que entender lo que es contexto. Diga conmigo contexto. ¿Qué es el contexto? El contexto es lo que anticipa la historia, la cultura, el medio ambiente, la narrativa, el cuadro cultural o el cuadro histórico o el cuadro donde se desarrolla la historia o la parábola. Y también les dije la semana pasada que la Biblia no fue escrita por capítulos. Si tú tienes una Biblia y has leído la Biblia, o si tú lees la Biblia diariamente, tú vas a encontrar de que la Biblia te dice capítulo 1, versículo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y después capítulo 2. La Biblia no fue escrita por capítulos. La Biblia fue escrita en bloques de ideas y eran libros. Entonces tú empezabas a leer el libro de Mateo y el libro de Mateo no tenía capítulo 1, no tenía capítulo 2. El libro de Mateo simplemente decía que era un capítulo, que era un libro entero. Entonces, cuando tú ves la parábola en el capítulo 20 del buen sembrador, de el dueño de la viña y los obreros, tú vas a encontrar de que el capítulo 20 no comienza realmente la idea de la parábola en el capítulo 20, sino que comienza en el capítulo 19. Y aunque los capítulos no fueron escritos en la Biblia de esa manera, los capítulos son buenos porque nosotros mismos, las personas que cuadraron todos los asuntos de la Biblia, desarrollaron capítulos para hacer más fácil el estudio bíblico y la lectura de la Biblia. Entonces, cuando tú te pones aquí a ver y comienzas con esta parábola, tienes que comenzar con el capítulo 19. Capítulo 19, versículos 16 al 30, te narra la historia de un joven rico que le dijo a Jesucristo, maestro bueno. Y Cristo le dijo, ¿por qué me llamas bueno si yo no soy bueno? En el libro de Lucas te dice eso en particular, pero en Mateo también te lo presenta. Y tú vas a encontrar que este chico se le presenta a Jesucristo con una pregunta muy peculiar, muy particular. En Mateo 9, versículo 16, la pregunta que este chico, que era rico y muy bueno en su propia opinión, le dice es, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Entonces, en su objetivo, lo que él está diciendo simplemente es que él quiere saber cómo puede llegar al cielo. Pero antes de hacer esa pregunta, le dice a Jesucristo que Jesús era bueno y se presenta con una actitud de mérito. Cuando llegas al versículo 18 del capítulo 19, Jesucristo le dice, ¿cuáles? Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces lo que Jesucristo le dice a él es básicamente lo que dice la Biblia. Dice no mates, no robes, no adulteres, no forniques, no mientas, no levantes falsa calumnia, no codicies lo que no es tuyo. Y lo interesante es que el muchacho, sin pensarlo dos veces, le dice a Jesucristo, eso no es problema. Desde que yo era niño, yo he hecho todas esas cosas. Es más, yo estoy aquí parado ante tu presencia porque yo he hecho eso. Yo soy una persona que domino todo eso. Te lo traduzco. Yo merezco de parte de Dios, por mis buenas obras, su recompensa. Yo merezco el cielo. Me lo he ganado por mi mérito. Y creo que es una de las palabras más interesantes y que nosotros usamos mucho. Ahorita se está usando mucho esa palabra con el asunto de migración, ¿no? Que el que tiene que quedarse aquí es porque tiene que tener mérito, es lo que se dice, ¿no?
Entonces, cuando tú escuchas esa palabra, te da a entender de que tú tienes que ganarte algo. Y te da a entender de que tú tienes que hacer algo para alcanzar eso que tú estás buscando. Cuando llegas al versículo 20, el muchacho le hace una pregunta a Jesucristo, porque una vez que Jesucristo le dice, haz esto, esto y esto y esto, y el muchacho dice, yo lo he hecho todo, entonces el muchacho le dice, ¿qué más me falta? En el versículo 20 dice, ¿qué más me falta? Mira lo que le dice Jesucristo en el versículo 21. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, aquí la palabra no debería ser perfecto, debería ser íntegro, completo. ¿Okay? Debería ser íntegro, completo. Si quieres ser completo, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces, el muchacho llega donde Jesucristo y se presenta como que yo soy bueno, yo tengo mérito, tú tienes que decirme que yo me lo he ganado. Está hablando obviamente delante de todo el mundo. Al hablar delante de todo el mundo, la gente lo ve, la gente lo asimila, la gente piensa bien de él, la gente empieza a decir, este tipo es tremenda persona. Y Cristo le dice a él o le da a él donde a él más le duele. Y te voy a decir algo, todos nosotros tenemos un lugar donde nos duele. No existe ninguna persona que no tenga una parte en su vida donde si se le toca esa fibra, la persona le duele. Para él, el dolor era lo financiero. Para él no estaba dispuesto a dejar sus riquezas, sus propiedades para servir a Dios. Para otros, es una mujer, es un hombre, es orgullo, es pertenencias, es posiciones, es cualquier otra cosa. Pero todos nosotros tenemos un área en que nos duele. Y Cristo, sin pensarlo dos veces, le dice a él el área que él no quería escuchar. Porque lo que él quería escuchar es, eres muy bueno, te has ganado el cielo, no tienes que hacer nada, eres perfecto, ya tienes entrada al cielo. Pero en vez de escuchar eso, escucha un Jesucristo que le dice, oh, ok, muy bien, vende todo lo que tiene, entrégalo a los pobres y sígueme. Y a raíz de eso el chico se va triste, no se queda, sino que se va incómodo. Entonces Jesucristo en el versículo 24 y 25 de Mateo 19 sigue hablando con sus discípulos y les dice, otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Porque cuando los discípulos escucharon sobre la forma en que este muchacho había guardado la ley, no mataba, no robaba, no codiciaba, no hacía daño, ellos pensaron, este tipo se tiene ganado el cielo. Y a veces nosotros tenemos ese concepto con las personas, ¿no? A veces nosotros tenemos conceptos de personas y decimos, es un santo, es una santa. Mira, todo el mundo es pecador, por muy bueno que sea. Todo el mundo, por muy santo que sea, ha hecho cosas que no tiene que hacer. Así como la gente muy, muy, muy mala, también tienen cosas muy, muy, muy buenas también. Entonces, uno tiene que entender que el mérito que yo quiera aparentar o que yo quiera tener, en realidad se cae con las cosas malas que yo haya hecho. Y que los errores que todos cometemos. Por eso es que la pregunta que el chico le dice a Jesucristo, o que le dicen sus discípulos, perdón, es, ¿quién pues podrá ser salvo? Porque tú tenías un Pedro que cada vez que se molestaba, discutía y peleaba. Este chico aparentemente no hacía eso. Tú tenías a un Tomás que dudaba, era un incrédulo de primera categoría. Este chico aparentemente no había hecho esto. Entonces, ellos al escuchar lo bueno que él era, se compararon quizás y dijeron, bueno, si este que es tan bueno, tú le dices que no puede entrar al cielo, entonces, ¿qué va a pasar con nosotros? Porque entró un proceso de comparación. Y cuando sigue así el proceso del mérito es, lo que yo hago es realmente lo que vale. Cuando baja el versículo 29 y 30 de Mateo 19 dice, y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Oye lo que dice el versículo 30 y quiero que te grabes este versículo. Pero muchos primeros serán, léelo conmigo, muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Entonces lo que te establece aquí es que todo aquel que quiera ser el primero, para Dios se convierte en el último. Y el que no le importe ser el último, para Dios se convierte en el primero. ¿Por qué? Porque es una retórica que estamos escuchando en nuestro país ahorita políticamente,
que tenemos que ser los primeros. Hay personas que quieren ser los primeros en sus trabajos, quieren ser los primeros en la escuela, quieren ser los primeros en su familia, quieren ser los primeros en la iglesia, países que quieren ser los primeros a nivel mundial, porque ser el primero te permite a ti tener mérito, te permite a ti tener lo que tú buscas, te permite alcanzar lo que tú quieres. El problema es cuando yo quiero ser primero por las razones equivocadas. Si yo quiero hacer las cosas con calidad y quiero hacer las cosas bien hechas, y no la hago porque estoy en una competencia con alguien, y no lo hago porque simplemente me siento que lo merezco, entonces ahí automáticamente ser el primero no es necesario para mí, no es algo que estoy buscando. Pero si yo quiero ser el primero por orgullo, por tradiciones, por costumbres, porque es algo que la presión social me lleva a hacerlo, entonces ser el primero se convierte en un problema para mí. Es lo que está diciendo Jesucristo. Y está diciendo que a Dios no le importa nada lo que tú hagas para llegar a alcanzar el primer lugar. Y está diciendo que a Dios le importa más bien cuando a ti no te importa llegar a ser el primero. Pero entonces Jesucristo pasa de la historia del chico, dice que el primero será último y los últimos serán primeros, y empieza a hablar sobre una parábola. Es la parábola que quiero enfocarme hoy. En la parábola, en el capítulo 1 y 2 de Mateo 20, inmediatamente seguido del versículo 30, te dice: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana. Entonces te explica de un padre de familia y te habla del reino de los cielos. Y te dice por la mañana, la hora que te está dando a entender ahí son las 6 a.m. Ahorita te voy a explicar por qué son las 6 a.m., las 6 de la mañana. A contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Entonces Jesús comienza con la frase: el reino de los cielos es semejante a un hombre. Esto va acorde con la pregunta que el muchacho le está haciendo a Jesucristo en Mateo capítulo 19, versículo 16. ¿Qué debo hacer o qué bien haré para tener la vida eterna? Porque el concepto era que el reino de los cielos era la vida eterna. Y el concepto era de que tú tenías que ganarte el reino de los cielos. Y Cristo empieza a hablar de que el reino de los cielos, después que habla con este chico que le hace esa pregunta y que le dice todo a sus discípulos, empieza a decirle a ellos que el reino de los cielos era como un padre de familia, alguien que salió a contratar personas. Y cuando llegas a Mateo capítulo 20, versículos 3 al 5, tú vas a encontrar que dice: saliendo cerca de la hora tercera del día, estos son las 9 de la mañana. Primero salió a las 6 y contrató a alguien y le ofreció un denario de salario. Normalmente el día en la época de Jesús de trabajo eran 12 horas. Comenzabas a las 6 de la mañana y terminabas a las 6 de la tarde. Y normalmente un denario, que era una moneda que circulaba por todo el Imperio Romano, un denario era una moneda que era lo que se le pagaba a un obrero por todo el día de trabajo y era muy bien pago. Si a ti te pagaban un denario por un día entero de trabajo, de 6 a 6 de la tarde, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, te estaban pagando muy bien. Entonces, a las 9 de la mañana sale, la hora tercera del día son las 9 de la mañana. Vio a otros que estaban en la plaza desocupados y le dijo: y también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron, salió otra vez cerca de la hora sexta. La hora sexta son las 12 de la tarde, las 12 p.m. Y novena, la hora novena son las 3 de la tarde. E hizo lo mismo. Entonces, este padre de familia que te dice que era representación del reino de los cielos, que estaba buscando trabajadores para que trabajaran en el campo y su familia pudiera tener lo que necesitaba y la comunidad pudiera tener los frutos que necesitaban, fue a las 6 de la mañana a buscar trabajadores y les ofreció un denario por salario. Fue a las 9 de la mañana y no le dio salario, le dijo: te voy a pagar lo justo. A las 12 del mediodía y dijo: te voy a pagar lo justo. A las 3 de la tarde y dijo: si vienes a trabajar conmigo, te voy a pagar lo justo. Cuando llegas al versículo 6 y 7 de Mateo 20, sigue diciendo: y saliendo cerca de la hora undécima. La hora undécima son las 6 de la tarde. Ya se acaba la faena del día. Entonces es muy probable que él salió entre 4:30 a 5 de la tarde. Yo puse ahí 5 de la tarde, me pareció más lógico. 5 de la tarde, 4:30, halló a otros que estaban desocupados y le dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo.
No le dijo, te voy a pagar un denario, te voy a pagar medio denario, te voy a pagar unos peniques. No, le dijo, te voy a dar lo que sea justo. Entonces, lo que este padre de familia, que representa el reino de los cielos, está haciendo, es que sale a las 6 de la mañana, sale a las 9 de la mañana, sale a las 12 del día, sale a las 3 de la tarde, sale a las 5 de la tarde y contrata a diferentes grupos de personas para trabajar en su viña. Es una invitación a trabajar en su campo, es una invitación a producir para la familia. Entonces, te van varios trabajadores con varios horarios de trabajo. Llega el versículo 8 y 9 y dice, cuando llegó la noche, y eran las 6 de la tarde de la noche. ¿Por qué? Porque para la cultura judía, a las 6 de la tarde ya es noche y comienza el siguiente día. Para nosotros, el día comienza a las 12 de la noche. Cuando usted se acostó a las 11:59 de la noche y son las 12 a.m., ya comenzó el siguiente día. En la cultura judía, a las 6 en punto de la tarde, comienza el siguiente día. Entonces, ya es noche, ya se acabó la faena del día. Y lo que ocurre entonces es que a las 6 de la tarde, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, págale el día de trabajo, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, es decir, los que habían llegado como a las 4:30, 5 de la tarde, recibieron cada uno, ¿cuánto recibieron? Un denario. Recibieron la paga de un día entero por trabajar una hora. Eso es muy bueno, ¿eh? Qué bendición para esas personas. Terminaron la jornada. Y me imagino entonces que los otros trabajadores, cuando se dieron cuenta que a los que habían trabajado una hora le dieron un denario, los tipos dijeron, nada, estamos listos, por lo menos 5 denarios cada uno. Por lo menos unos 10 denarios. ¿Tú no te ha pasado eso? Que tú estás trabajando, alguien que llegó a trabajar después que ti, o llegó alguien que tú no sientes que tiene el mismo mérito que tú no sientes que tiene la misma fuerza que tú en el trabajo que está haciendo, y cuando vienes a ver a esa persona, le dan la paga que a ti te dan, y tú dices, listo, si a él le dieron esto, a mí me van a dar muchísimo más. Y te emocionas, y dices, qué bueno, yo voy a salir aquí bendecido, voy a seguir con todo lo que necesito. Versículo 10 de Mateo 20. Al venir también los primeros, pensaron que iban a recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Entonces, para su sorpresa, el que había trabajado una hora recibió lo mismo que el que había trabajado 12 horas. Te hago una pregunta, ¿tú piensas que eso es justo o es injusto? ¿Qué es lo que tú crees? Si tú estás en tu trabajo y alguien trabajó 9 horas y otro llegó 1 hora y le pagan lo mismo que el que trabajó 9 horas, ¿qué dirías tú? Me imagino que empezaron las cartas a recursos humanos, empezaron a discutir, empezaron a criticar, empezaron a quejarse, empezaron a pelear. Y me gustaría que vieras un cuadro comparativo. Por favor, si me ponen el cuadro. Entonces, aquí tú ves inicio de la jornada, 6 de la mañana para el grupo 1, trabajaron 12 horas, se les pagó un denario. Grupo 2, inicio de la jornada, 9 de la mañana, trabajaron 9 horas. Se le pagó un denario. Grupo 3, 12 de la tarde, trabajaron 6 horas, se le pagó un denario. Grupo 4, 3 p.m., 3 horas de trabajo nada más, se les pagó un denario. Grupo 5 y el último grupo, comenzaron aproximadamente a las 5 de la tarde, trabajaron 1 hora, se les pagó un denario. ¿Qué harías tú en esta situación? ¿Te molestarías? ¿Te quejarías? ¿Renunciarías? ¿Mas nunca trabajarías ahí? ¿Dirías, esto es injusto? Yo no merezco esto, yo tengo mérito, yo he trabajado duro, yo he sudado fuerte y este sinvergüenza, o pensaría, ese debe ser que es familia del dueño de la compañía. En Mateo capítulo 20, versículo 11 al 12 dice, y al recibirlo murmuraron contra el padre de familia. Se quejaron contra el dueño del viñedo, diciendo, estos postreros han trabajado 1 sola hora y los has hecho iguales a nosotros. En otras palabras, nosotros tenemos mérito, ellos no, que hemos soportado la carga y el calor del día. Entonces, cuando yo empiezo a murmurar ante estas circunstancias
Y yo empiezo a quejarme ante circunstancias como estas. Y yo empiezo a sentir que yo tengo el mérito, que yo lo merezco, que es algo que realmente yo debería tener, porque yo sí me he matado para conseguirlo y yo realmente lo merezco. Y yo empiezo con eso. Entonces empieza mi egocentrismo y empieza mi yo a hablar. Y mi yo empieza a decir, yo me merezco algo mejor que esto. Mi yo comienza a decir, yo he trabajado más que estos tipos. Mi yo empieza a decir, yo he pasado calor y he llevado la carga completa del día. Mi yo comienza a decir, yo trabajé más duro que ellos. Mi yo comienza a decir, yo llegué aquí primero que ellos. Por señorío, yo debería tener más paga que ellos. Mi yo empieza a decir, esto no es justo, yo merezco mejor que esto. Mi yo empieza a decir, no me gusta lo que está pasando. Y empieza un proceso de murmuración. Y lo que ocurre entonces es que caemos en un pensamiento de justicia. Y empezamos a decir, esto es injusto. En otras palabras, lo que yo sí digo es justo. El problema es que esta justicia por mérito nunca es una justicia verdadera. La justicia por mérito, o lo que pensamos nosotros que merecemos, normalmente está basado en lo que nosotros hemos trabajado. Y normalmente cuando nosotros hablamos de esta manera, no es porque hemos trabajado duro, es porque sentimos celos porque el otro ha alcanzado lo que nosotros queríamos alcanzar. Y se le ha dado a ellos lo que nosotros queríamos que ellos tuvieran. Entonces, la verdad es que el dueño del viñedo no fue injusto. Porque si tú te pones a pensar, cuando él contrató a las personas que comenzaron a las 6 de la mañana, ¿cuánto le ofreció a ellos de salario? Un denario. ¿Cuánto le dio? Un denario. Él no les quitó su paga. Él les dijo a ellos, yo te voy a dar un denario. Y al de las 9 de la mañana le dijo, te voy a dar lo que es justo. Ahora, te hago una pregunta. Si el dueño era dueño de su dinero y él hizo un convenio con los de las 6 de la mañana para pagarle un denario y le pagó un denario, ¿es eso injusto? No. Porque a las 6 de la mañana cuando los contrató, él le dijo, te contrato por un denario. Ellos no dijeron, bueno, te acepto un denario, pero si contratas a alguien a las 12 del mediodía me tienes que pagar más a mí. Ellos no dijeron eso. Ellos dijeron, me parece muy bien, págame el denario. Es más, gracias por pagarme tanto, porque es bastante buena la paga, lo recibo. Ahora, si el dueño del viñedo era dueño de su dinero y él quería pagarle un denario al que trabajó una hora, ¿qué problema y qué le importa al que trabajó todo el día si el dinero es del dueño del viñedo? Y él puede darle su dinero a quien él quiera, como él quiera. ¿Me explico o no me explico? Entonces, entraron en un caso de justicia. Pero eso es realmente justicia injusta. Porque la verdad es que a ellos no les importaba si habían trabajado poco o mucho. El problema de su justicia es que ellos tenían celos. Y se sentían traicionados por lo que había ocurrido. Mira la respuesta del dueño del viñedo. En Mateo capítulo 20, versículos 13 a 14, dice, él respondiendo, dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio. ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. En otras palabras, yo no te he mentido, yo no te he hecho nada, no me exijas nada, yo te he pagado lo que te prometí, no te he quitado nada de tu salario, eso fue el acuerdo que tuvimos, a los otros yo no le dije cuánto le iba a pagar, y yo que soy el dueño de mi dinero, les quiero dar un denario. Y tú no te puedes quejar. Toma tu dinero y vete en paz. Ya trabajaste, te estoy pagando muy bien, vete, no te quejes. Cuando llegas al versículo 15, el dueño del viñedo le dice a esta persona, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? En otras palabras, ¿yo no puedo usar mi dinero como yo quiera? ¿O tienes tú envidia? Porque yo soy bueno. Si te pones a pensar en el capítulo 19, el chico se acerca a Jesucristo y le dice, maestro bueno. Y Cristo dice, ¿por qué me llamas bueno? Solamente Dios es bueno. Y lo que ocurre entonces, bueno, eso lo lees en Lucas, ¿no? Porque la historia de Lucas y Mateo están paralelas. Pero entonces tú te das cuenta de que ahora Cristo, que le dice al muchacho, ¿por qué me llamas bueno si solamente Dios es bueno? Ahora está diciendo que el dueño del viñedo es bueno y que da lo que quiera
como Él quiera. Hay un paralelismo muy importante entre el capítulo 19 y el joven y la historia de Jesús. Y después en el capítulo 19 de Mateo, capítulo 30, después que trata con la historia del chico rico, dice en el versículo 30, pero muchos primeros serán postreros y postreros serán primeros. Cuando llegas a Mateo capítulo 20, versículo 16, que Jesucristo le termina de contar la historia del viñedo y cómo estos tipos se estaban quejando y cómo el hombre le dijo, hey, yo le doy mi dinero a quien yo quiera. En el versículo 16 esto es lo que dice, así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Entonces, la misma frase que Cristo dice en el capítulo 19 al chico rico, se las dice en la historia de la parábola. Y dice que los primeros van a ser los últimos y que los últimos van a ser los primeros. Entonces, quiero darte varias verdades bíblicas en cuanto a esta parábola, que creo que es importante que nosotros comprendamos. Lo primero que quiero decirte es que la gracia de Dios no es por tu mérito. Mira, si Dios no fuera a dar a nosotros lo que nosotros merecemos, cada uno de nosotros deberíamos irnos al infierno. Porque la paga del pecado, de acuerdo al libro de Romanos, es muerte espiritual. Y aún así, nosotros, por muy bueno que seamos, porque tú me dices, pastor, yo soy una persona muy buena, yo merezco irme al cielo. Óyeme, nadie merece irse al cielo. Por muy bueno que tú seas, nadie merece irse al cielo. Tú no vas al cielo porque tú eres bueno, tú vas al cielo porque Dios es bueno. Tú vas al cielo porque Cristo murió en la cruz por tus pecados. Tú vas al cielo porque su sangre te limpia de pecado y Dios te cubre con su sangre, la sangre de Jesús, y Él perdona tus pecados porque en esa cruz Él pagó el precio por tus pecados, porque Él murió en tu lugar en esa cruz. Entonces, lo que yo tengo que entender es que la gracia de Dios no es por mi mérito, sino que la gracia de Dios es por el amor de Dios por nosotros. Y que Dios trabaja conmigo y me da a mí, no por quien yo soy, sino que me da por quien Él es. Y que Él, que no tiene problemas de orgullo como nosotros tenemos, ni de envidia, Él puede ser bueno con nosotros. Entonces, lo que yo quiero llamarte hoy es lo siguiente: no tengas envidia de la gracia de Dios en otros. Te voy a presentar desde este punto de vista. Cada vez que Dios bendice a alguien, alguna persona en la congregación o algún familiar o un amigo se molesta y se incomoda. Eso lo he visto yo con los años. Cada vez que Dios bendice a una persona, alguien se molesta. Porque cada vez que Dios te cubre con su gracia y te extiende su gracia, alguien dice, yo quiero esa gracia. ¿Por qué no me la dan a mí? A veces yo he tratado con circunstancias donde Dios ha hecho un milagro, y no estoy mintiendo. Yo he tratado en circunstancias donde Dios ha hecho un milagro, ha sanado a una persona, no sé, de una enfermedad horrible, fuerte, la persona estaba muriendo. Y hay personas molestas, le han dicho, ¿por qué Dios te sana a ti y no sanó a fulanito, no me sanó a mí? Eso tiene que ver con dolor. Pero a veces también tiene que ver con sentirse que este no lo merece y yo sí lo merezco. La realidad es que a veces nosotros nos sentimos que merecemos cosas y sentimos que Dios no nos da lo que merecemos y se lo da a otro, porque nosotros tenemos una situación de envidia. Y para eliminar la envidia en nuestros corazones, nosotros tenemos que tratar con nuestras expectativas. Porque, ¿cuáles son tus expectativas? ¿Crees que son tu derecho? Y yo quiero explicártelo de esta manera. Hace muchos años atrás yo trabajaba en una organización nacional, mundial, donde yo trabajaba con la parte de misiones y yo me sentaba en la mesa y con todos los que estábamos a supervisar todos los misioneros a nivel mundial. Y te voy a decir algo, yo he aprendido que ese concepto de derecho es muy occidentalista. Nosotros estamos en el occidente. Y yo he aprendido que el mundo está dividido en norte y en sur. Eso es algo que no puedes tú eliminarlo. Los niveles de pobreza más grandes del mundo están en el hemisferio sur. Los niveles de riqueza más fuertes del mundo están en el hemisferio norte. Eso históricamente ha sido así desde la conquista de América. Y también ha sido así desde mucho antes de la conquista de América. Lo que sí te puedo decir es que yo notaba que los misioneros de los Estados Unidos, de los países europeos, los misioneros latinos que vivían aquí en los Estados Unidos, siempre
Ellos están hablando de sus derechos, están hablando de sus sacrificios, están hablando de lo que necesitaban, están hablando de lo difícil que era la situación. A veces traemos a un misionero de los Estados Unidos que había estado en China, por lo menos, lo poníamos a hablar en un sitio y le preguntaba a la gente, ¿qué es lo más difícil que tú tienes? Y de repente decía la persona, bueno, lo más difícil es simplemente que no tengo aquí nadie que me limpie la casa, porque allá, como me dan dólares, yo puedo contratar a alguien que me limpie la casa. Aquí estoy limpiando la casa yo solo. Y yo me quedaba sentado así como, ¿de verdad tú dijiste eso? ¿Será posible que eso es lo más difícil para ti ahorita, no estar en el país que estás ministrando? Y te das cuenta que a veces nosotros, donde tenemos mucha prosperidad, mucha abundancia, donde tú puedes abrir el chorro de agua y te sale agua potable, donde tú puedes ir a un baño y no tienes que hacer un hueco, y que tienes papel para limpiarte, y que le puedes hacer la poseta así y baja el agua. A veces te das cuenta que estamos acostumbrados, o sea, tú no te preocupas todos los días porque se te va la electricidad de tu casa. Y si se te va la electricidad, muchachos, eso es llamando inmediatamente por teléfono. Se fue la luz. ¿Por qué se fue la luz? Yo estoy pagando mis bromas. ¿Por qué está pasando esto? Es más, tú vas a un restaurante y se tardan 5 minutos en servirte y tú te molestas. Porque tú tienes tu derecho. Pero entonces, cuando yo trabajaba con misioneros latinos del sur, o misioneros árabes, muy buenos de paso, o misioneros africanos, excelentes los misioneros africanos, tú les preguntabas a ellos en un plato de comida, ¿no? Porque los traíamos, sentábamos a comer y ellos están comiéndose, no sé, costillas, están comprando carne, tacos al pastor, lo que sea. Y tú les preguntabas a ellos, ¿qué es lo que más te cuesta estar aquí? ¿O qué es lo que necesitas? Y esto es lo que decían, me duele que mientras yo me estoy comiendo este plato de costilla aquí, mi gente allá no tiene nada que comer. Porque el problema es que cuando tú tienes mucha abundancia y mucha prosperidad y mucha bendición, tú sientes que tú mereces eso. Iglesia, ¿me estoy explicando, sí o no? Y tú te das cuenta entonces que tú empiezas a decir, yo lo merezco, esto es algo que yo debería tener. Y no te das cuenta que tú no mereces nada. El derecho es algo que Dios te da, derecho a la vida, el derecho a todas las cosas. Pero realmente Dios te lo está dando porque Él es bueno. Pero tú como tal, como individuo, tú no mereces eso. Es algo que Dios te lo da gratuitamente. Y nosotros peleamos por nuestros derechos, por eso es que hay tantos golpes de Estado, tantas situaciones, tantos problemas en los países del sur, porque realmente han arremetido contra sus derechos. En el versículo 2 del capítulo 20, el dueño de la viña llegó a un acuerdo con ellos y era 1 denario por el día entero. Cuando llegas al versículo 8 y 9, que les pagan 1 denario a los que habían trabajado a las 5 de la tarde, los tipos se emocionaron y dijeron, me van a pagar más. Cuando llegas al versículo 10 y 11 del capítulo 20, ellos pensaron que iban a recibir más. Pero cuando se dieron cuenta que les dieron lo mismo que a los otros, empezaron a criticar y a murmurar contra el padre de familia que representaba a Dios. Te hago una pregunta, ¿cuántas veces tú no has murmurado contra Dios porque no has obtenido lo que tú querías? Yo soy culpable de eso. Mira, yo no estoy aquí diciéndote que tú eres aquí la persona mala de la película. Aquí la persona mala de la película soy yo porque yo he hecho lo mismo que tú has hecho. Todos nosotros sabemos lo que es esto. Todos nosotros sabemos lo que es sentir celos de otra persona. Todos nosotros sabemos lo que es sentir envidia de una persona. Todos nosotros sabemos lo que es hablar injusticia falsa. Todos nosotros sabemos lo que es creer que merecemos algo. Y todos nosotros también sabemos lo que es decirle a Dios, ¿por qué no me das lo que te estoy pidiendo? ¿O tú nunca has orado así? El asunto es que en medio de todas estas cosas, la mejor herramienta para ir contra la envidia, te lo digo una vez ya, es la humildad. La mejor herramienta que te puede ayudar a ti a contrarrestar la envidia es la humildad. Porque en la humildad tú no te sientes superior a nadie. En la humildad tú no te crees que tú te mereces nada. Mira, yo tengo 31 años ya pastoreando ya. Y te voy a decir algo, los 31 que yo tengo pastoreando, yo no sé cuántas conversaciones he tenido con personas en la iglesia diciéndome que lo que estamos haciendo está mal porque ellos merecen más que lo que estamos haciendo. Y yo estoy sentado como pastor en escritorio diciendo, si tú supieras lo que yo sé, si tú supieras lo que estamos haciendo y tú estás quejándote, criticando y no paras de hablar lo que no tienes que hablar, porque tienes celos y envidia, porque tú sientes que tú mereces más. Pero no te critico porque yo también he estado ahí y sé lo que es estar ahí.
Y sé lo que es sentir que yo merezco algo. Y también sé lo que es decirle a Dios, ¿hasta cuándo? Pero Dios es el dueño del viñedo. Y si Él te quiere condenar, yo te lo va a dar. Y si no, no te lo va a dar. Y tú tienes que entender eso. Porque no hay nada que tú hagas que no tenga la bendición de Dios. Mira, tú te paras a trabajar toda la mañana porque Dios te permite trabajar. Tú estás respirando ahorita porque Dios no le ha dado la gana que pare tu sistema respiratorio. Tu corazón pompea y tú ni cuenta te das. ¿Tú tienes mérito para que tu corazón pompee? Dime tú, ¿qué haces tú para que tú tengas mérito para haber nacido? Ninguno. Simplemente Dios permitió que nacieras. ¿Tú sabes quién sí tiene mérito? Dios. Que todos los días sale el sol. Todos los días hay comida. Todos los días hay techo. Y si no hay techo, provee. Todos los días te da vida. Te da la capacidad de pensar, de tomar decisiones. Tiene personas que, o sea, Dios sí tiene mérito. Y nosotros tenemos las agallas de criticar a Dios cuando las cosas que yo quiero que pasen, no pasen. Cuando tú llegas entonces al segundo punto que quiero darte es, cuando otros tienes éxito, ¿te alegras o sientes celos? Porque eso es una circunstancia y creo que es una pregunta bastante incómoda. Cuando tú vas a Mateo 20, versículo 12, el argumento de estas personas era, hemos soportado la carga y el calor del día. Y tú nos has hecho a nosotros iguales a ellos. Por eso es que te dije al principio que la herramienta más eficaz contra los celos, contra la envidia y contra ese concepto de mérito es la humildad. Y a nosotros en los Estados Unidos se nos ha lavado la cabeza pensando que todo lo merecemos. Y la verdad es que lo único que nosotros merecemos, desde un punto de vista bíblico, es la condenación eterna. Y sin merecer la vida eterna, Cristo murió por nosotros cuando nosotros merecíamos la condenación eterna. Y dio su vida por nosotros para que nosotros tengamos entrada a un lugar que no merecemos. Entonces, cuando yo pienso en estas cosas, yo puedo comprender lo mismo que el chico en Mateo capítulo 19, versículo 25 dijo. ¿Quién pues podrá ser salvo? Porque esto está hablando ahorita, está diciendo, bueno, entonces ¿para qué me porto bien? Mejor me voy a hacer todas las cochinadas habidas y por haber. ¿Para qué vengo a la iglesia? No vengo a la iglesia. Tú puedes pensar de esa manera. Pero yo te puedo decir a ti que literalmente entre los discípulos de Jesucristo había este mismo problema. Porque esta parábola de mérito y todas estas cosas no es solamente una parábola, es una realidad. El chico joven viene y les tira a los que le tira. Jesucristo le tira la parábola, pero después de la parábola empieza un problema. Déjame darte más o menos cómo Jesús escogió a sus discípulos o los invitó para servirle. Los dos primeros discípulos que Cristo llamó a seguirle fue Andrés y Juan. Fueron los primeros, por favor pon la gráfica. Fueron los primeros discípulos. Entonces, entre los primeros discípulos de Jesucristo, Andrés y Juan. Ellos hicieron a Jesucristo después de dejar seguir a Juan el Bautista. El tercer discípulo en ser llamado fue Simón Pedro, que Andrés lo llamó. Y Simón Pedro llegó con su hermano después. El cuarto fue Santiago el mayor, el hermano de Juan. El quinto fue Felipe, llamado poco después que llamaron a Santiago el mayor. Bartolomé después llegó, también llamado a Natanael, llevado por Felipe. Mateo fue llamado después Tomás el incrédulo, después Santiago, después Judas Tadeo, después Simón el celote o el cananita, y por último Judas Iscariote fue el que fue llamado. Entonces tú lees el capítulo 20 y lees la historia de la parábola del campo y los obreros y tú dices, qué bonito, se acabó la historia, no hay más nada que hacer. No. Cuando tú sigues leyendo el capítulo 20, en los versículos 20 y 23, mira lo que pasa. Entonces se acercó la madre de los hijos de Zebedeo, con sus hijos postrándose ante él y pidiendo algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos. El uno a tu derecha, ministro de Relaciones Interiores, y el otro a tu izquierda, ministro de Relaciones, ministro de la Defensa. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados en el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero en sentarnos a mi derecha o a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre.
Entonces, este mérito de sentarte al lado de Jesucristo en su reino, de tener mayor, eso es lo que ellos querían. Mira, el chico joven quería mérito. La gente en la parábola quería mérito. Y los discípulos de Jesucristo estaban buscando posiciones también y mérito. Querían ser los primeros. Y Jesucristo en la parábola le dice, y se lo dice al chico joven, que los que busquen ser primeros van a ser ¿qué? Los últimos. Y los que no les importa ser primeros y están en los últimos van a terminar siendo ¿qué? Primeros. Cuando llegas al versículo 24 de Mateo 20, dice, cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Y señores, comenzó una pablera y una San Pablona, se cayeron a golpe los tipos. Fue pelea. ¿Qué? ¿Tú te crees mejor? Yo merezco más que tú, ¿no? ¿Cómo es posible? Tú sabes lo que a mí me indigna, que esto yo lo veo a veces pasar en las iglesias. Eso a mí me indigna. Cuando yo llamo a una persona y digo, mira, necesito que me ayudes con algo, y de repente escucho que hay 3, 4, 5 criticando porque llamamos a alguien y no fueron ellos, a mí eso me indigna. Como pastor me indigna. Pero también sé lo que es estar ahí, porque a mí me ha pasado lo mismo también. Entonces, uno tiene que entender algo. Tú no tienes que querer ser el primero. Lo que tú tienes que querer es hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que tú tienes que querer hacer. Tú no tienes que querer ser el primero. Lo que tú tienes que querer es servir. Eso es lo que tú tienes que buscar. Servicio. Trabajar en la viña del Padre. Eso es lo que tú tienes que hacer. Que si eres primero, que si todo el mundo conoce tu nombre, ¿qué importa que la gente, al contrario, la gente no debe conocerte a ti, la gente tiene que conocer a Cristo a través de ti. Entonces, aquí hay un problema en esto, y cuando yo como cristiano siento celos de otro, el problema con el celo y con estas murmuraciones y con estas cosas es que los celos no me permiten perdonar, la envidia no me permite amar, la envidia no me permite ver la obra de Dios en mi vida, porque mientras estoy enfocado en que Dios le está dando esto a otro, yo no me estoy dando cuenta que a mí también me dio un denario y que ese denario era más que suficiente para mi día de trabajo. Entonces, cuando yo estoy enfocado en lo que Dios le da a otro, yo no me puedo enfocar en las bendiciones que Dios me ha dado a mí. Entonces, yo quiero hacerte una pregunta. Ahorita mismo piensa cómo te ha bendecido Dios. ¿Es menor que lo que le ha dado a tu hermano? No, te ha dado lo que tú necesitas. Y te lo ha dado aún cuando no lo necesitas. Y te lo ha provisto. Entonces, nosotros no tenemos que buscar ser los primeros. Nosotros tenemos que buscar hacer la voluntad de nuestro Padre y caminar en su voluntad. Por eso es que en el versículo 25 de Mateo 20 dice, entonces Jesús llamando dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y después dice, el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Cuando tú vas a Mateo 19:30, le dice a los discípulos, después que el chico se va, el muchacho rico, pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Cuando vas en la parábola del viñedo de los obreros, el versículo 16 dice, así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, más pocos los escogidos. Cuando vas en Mateo capítulo 20, versículo 27, después que los discípulos están cayéndose a golpes, ¿por quién va a ser el primero? Y que están haciendo jugadas sucias, Cristo les dice, el primero entre vosotros será vuestro siervo. Entonces, esta parábola habla de un asunto de corazón. Porque cuando llegas al versículo 28 de Mateo 20 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Lo interesante de esta parábola es que Jesucristo, siendo el primero, se hizo el último. Jesucristo, siendo el hijo del dueño de la viña, vino a servirnos. Y nosotros queremos que nos sirvan todo el tiempo. Qué sabroso es tener una persona que te traiga la comida calientica todo el tiempo. Que te lave la ropita, ¿verdad? Que te limpie el baño, ¿verdad? Que te haga masaje, ¿verdad? Cuando tú quieras, ¿verdad? Y que cuando estás deprimido te eche porras, ¿no? Qué rico, ¿verdad? Eso es rico. Pero uno tiene que entender que si nosotros estamos sirviendo a Dios, todas esas cosas son buenas. Pero mi corazón tiene que estar en servir a Dios. Por eso que en Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe,
y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, iglesia, voy a concluir con esto. No es malo que tú quieras hacer las cosas con excelencia. No es malo que tú quieras trabajar en la obra de Dios. No es malo que tú quieras alcanzar grandes metas en tu vida. El problema es cuando esas metas se hacen envidiosas. Cuando esas metas se hacen egoístas. Cuando esas metas se hacen orgullosas. Cuando esas metas empiezan a hablar de justicia falsa. Porque cada vez que tú hablas de una forma y criticas porque no se hace lo que tú quieres, detente y ponte a pensar cuál es la raíz realmente por la cual tú te estás quejando. Y si tú encuentras que tú te estás quejando por justicia, pero te das cuenta que aquí hay celos, hay orgullo, hay contienda, retráctate lo que estás haciendo, cállate la boca y no hables más. Porque no te estás edificando tú ni a nadie. Sin embargo, Jesús siendo el primero, porque en Juan capítulo 1, versículo 1 te dice: en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Después en el versículo 14 te dice: y la palabra de Dios tabernaculizó entre nosotros, habitó entre nosotros. Te está hablando de Jesús. Jesús siendo el primero, se hizo el último en la cruz de Calvario. Y ahí llevó el precio de todos nuestros pecados, siendo el primero. Porque ser el primero es servir a todos. Entonces, si tú quieres ser el primero, tienes que empezar a servir. No por orgullo, no por mérito, por convicción y por llamado. Porque Cristo se dio por convicción y por llamado. Así que te invito a estar en pie. Hay bautismos. Si tú quieres bautizarte hoy y ser obediente al llamado del bautismo, que es descender a las aguas, como un simbolismo de que tu vida pertenece para Dios y de que tú estás resucitando de una forma simbólica, yo quiero invitarte hoy a que tomes la decisión de bautizarte. Todavía hay tiempo para hacerlo. Quiero invitar a los compañeros de oración, por favor, que pasen al frente. Si tú no conoces a Jesús como tu Salvador, yo quiero invitarte a que tomes la mejor decisión de tu vida, la decisión de aceptar a Jesús como tu Salvador. La Biblia dice que Cristo Jesús dio su vida por nosotros, como rescate por nuestros pecados, porque nosotros no merecemos la salvación, pero Cristo Jesús nos dio a nosotros lo más hermoso, su salvación, porque Él murió por nosotros. Él se hizo el último en la lista. Él puso sus necesidades de último para que tú tengas el primer lugar, y te sirvió. Así que si tú no conoces a Jesús como tu Salvador y tú quieres recibirlo hoy, yo te invito a que incline toda la iglesia las cabezas, por favor, y cierren sus ojos. Si no estás viendo en cámara y no puedes inclinar la cabeza, no la inclinas, pero ora conmigo esta oración si tú quieres recibir a Jesús. Si tú quieres recibir a Jesús, ora conmigo. Padre, perdona mis pecados. Límpiame en la sangre del Cordero, amado Jesús. Gracias por enviar a Jesús a morir por mí, y te doy honra y gloria por todo lo que tú has hecho en mi vida. Hoy te declaro y te proclamo como mi Salvador, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.